La Bienal empezó primero por un encuentro entre dos co-curadores, uno que es Philippe Ram y yo por otro lado. Philippe viene de una generación que ya de pensadores, ¿no? Que desde hace mucho tiempo estuvo focalizándose sobre los fenómenos climáticos y la arquitectura de forma mucho más material, donde los fenómenos son y eran la base de sus pensamientos, desde los sentimientos a la forma de vivir el espacio. Y digamos, era uno de los primeros que pensaba en esa herramienta climática en la producción arquitectónica. Yo vengo por otro lado, del sur. Si él es suizo, basado, radicado en Francia, yo soy tunecina, radicada en Ciudad de México, y vengo de una generación involucrada en el tema climático por necesidad. Vengo de una generación donde la escasez del agua es algo común. Vengo de una forma de ver la arquitectura como una respuesta que tiene que estar ligada con un contexto, porque creo que soy una persona que está mucho más desvinculada de un discurso de la abundancia desde el nacimiento, básicamente. Vengo mucho más ligada de las periferias, pero sobre todo esa periferia se estaba cada vez más poniéndose en el centro. Y cuando hablamos de esta relación de cómo la arquitectura se desvinculó durante más de 50 años o 60 años con el movimiento modernista en proponer una solución funcional, eficiente, para dar, por ejemplo, un confort térmico, un confort de vida diaria, que está basada en la inmediatez de tener la luz, en la inmediatez de tener bloques básicos para vivir, pero que estaban cada vez descontextualizándose de el clima que estaba atrás y alrededor. De ahí creo que yo también formo parte de una generación que se dio cuenta que antes de hacer arquitectura había un contexto que era igual de importante que esa propia arquitectura, porque el ser humano se convirtió en un centro de esa modernidad y se olvidó de las otras partes que hacía que podíamos seguir viviendo. Me di cuenta que esta necesidad también daba respuestas desde el lado de la producción arquitectónica, y de ahí pues pensamos en por qué no focalizar en tratar de juntar a esta gente que son esta generación o esta parte que estamos invitando en esta bienal, que son una serie de respuestas que vienen de un sur que está ya confrontado a una realidad que va a ser cada vez más presente en la parte norte. Lo que yo opino es que estamos en un mundo tan globalizado que ya tenemos formatos de respuestas como muy no fragmentadas, sino muy unidas en la hora de producir arquitectura en general. Pero lo que a mí me fascina cada vez más es ver la conexión global de este sur desde cuando hablo de ese sur global, obviamente estoy hablando de esta línea que estamos llevando a esta bienal, que va desde México, pasando por el norte de África, hasta incluso a veces podemos incluir el sur de Europa, a veces, ¿no? Pero hasta yendo a Japón. Creo que hay un Global South que tiene una relación muy distinta, no solo al clima, sino a la forma de producir arquitectura, que es por un lado común, pero por otro lado muy resiliente, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa también es que resulta que en este sur global, desde ya cierto tiempo, estamos viviendo con muchos challenges, o sea, muchos retos, que nos permite darnos cuenta de que ya ganó tiempo en la hora de responder de forma muy pragmática y muy sensata a varias cuestiones. Volvemos a la escasez del agua, por ejemplo, el tema de las contaminaciones, el tema de
todo el cambio climático por lo cual estamos viviendo y que lo que era hace unos 10 años como una palabra de 4 o 5 científicos se convirtió en el mantra de la mayoría de una generación y la necesidad. Ya lo vi desde hace mucho tiempo y creo que esto es lo que hace que tenemos una peculiaridad, que estamos ya viviendo lo que se está proyectando desde hace un rato. Ahora tenemos también unas herramientas que son de sobrevivencias, de forma de readaptarse, de adaptarse a otras lógicas, de también no tener miedo a lo global mientras estamos respondiendo a lo local, que permite decir de que sí hay una generación de gente que ya sabe desde lo que se estaba produciendo desde hace miles de años con una cultura arquitectónica bien propia de esos lugares, transmitirlo a una serie de innovaciones o unas formas más adaptadas a la arquitectura contemporánea. La arquitectura vernácula del sur, como en general, es muy valiente porque que sobrevivió a pesar de muchas épocas a extremos, tanto en la forma de habitar el espacio que su propio ecosistema, de su clima y sobre todo a las series de tractores contemporáneos, ¿no? de bulldozers que trataron de quitarlo y que sobrevivió. Y creo que si hacemos un paralelismo entre esta inteligencia vernácula, que yo llamaría más bien inteligencia, podemos llegar a esas innovaciones para el mundo que nos está esperando adelante, ¿no? La forma también de producir arquitectura vernácula viene de una forma de pensar que incluye una visión donde el ser humano no está en el centro, sino formando parte de un ecosistema. Este ecosistema no es solo de una zona o de otra, sino de varios. Hay una riqueza infinita de soluciones claras donde podemos justamente readaptar o por lo menos aprender para traerlo con incluso con una forma de procesarlo, de manufacturarlo o reaccionar de forma mucho más global. Yo tengo una visión materialística, o sea, más material de lo que son las identidades, ¿no? Cada identidad arquitectónica o cada fenómeno arquitectónico empieza por una razón bien específica, una necesidad. Y esa necesidad hoy en día la veo mucho en esa necesidad de que un shelter, o sea, que una protección arquitectónica, un espacio de protección, o una cuna o una vida protegida de un ser humano, está completamente ligada con qué tipo de respuesta estás dando en tu environment, ¿no? en tu entorno. Si tu entorno está poluido, con una polución alta, o sea, un nivel de contaminación alto, pues te reaccionas en función de eso. Si tu entorno es rodeado de plástico, lo tienes que reintegrar. Siempre el ser humano ha hecho eso. Ahora, con lo que pasa con el cambio climático, es que hay herramientas que ya no sirven. Tú puedes tener el espacio más bello, si no te protege de los extremos que pueden pasar en diferentes espacios, en diferentes contextos, no sirve para nada, se convierte en algo obsoleto. Entonces, yo creo en una arquitectura climática, creo en una visión ya desde el presente dentro del cual estamos viviendo, donde tu producción arquitectónica tiene primero que reaccionar hacia el clima desde la protección, desde la convivencia, desde muchas formas, y luego a las otras cosas. O sea, es más, yo creo en una arquitectura donde su fisicalidad, su belleza va a estar relacionada con esta relación que tenemos con el clima. Hoy en día estamos haciendo
sea, de forma global estamos viendo mucha producción arquitectónica que yo no creo, no dudo un segundo que va a desaparecer y se va a convertir en una ruina en unos 10, 20 años. Lo que yo viví como tunecina que viene de un país donde tiene, por ejemplo, esta arquitectura vernácula que estamos retrayendo sobre la mesa, puede ser una solución muy eficaz de forma global y frente a todas las escaseces, solo readaptando esta lógica de ventilación cruzadas, de dejar el espacio al no humano, a la planta que te va a proteger del sol, pero que también te va a dar de comer y te va a limpiar tu aire. Y esto es lo que va a hacer que nuestras arquitecturas, desde mi punto de vista, va a volver a ser contextualizadas. Yo creo en una generación contextualista, o sea, en el sentido de que una generación que vuelve a entender que es alguien que su sobrevivencia va a estar íntimamente ligado con el hecho de los otros elementos estar en convivencia con él.